Queremos aprovechar justamente que estás presente aquí con nosotros para cambiar un poco de tema, volver a la realidad de América Latina, en donde lamentablemente hoy sorprendió a muchos este levantamiento militar allí en Bolivia, sobre todo en la ciudad de La Paz, la capital justamente boliviana, en una situación bastante preocupante, ¿no? Y tal vez un marcado, un marcado conflicto, ¿no? Entre presidente y expresidentes, ¿no? De allí de esa República Bolivariana de Bolivia, ¿no? El Estado plurinacional, Bueno, perdón, de Bolivia. sí, sí. Bolivariana puedes decir porque está dentro del, Claro, sí, también. sí, está dentro del esquema de los países que todavía siguen eh, coordinados políticamente con Venezuela, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El comandante del ejército, el general Zúñiga, se rebeló ante una decisión del presidente Arce de relevarlo. Se rebeló porque lo relevaban, porque lo suspendían, es decir, lo cambiaban. Arce decidió cambiar al comandante en jefe del ejército. Confluyó con una serie de fuerzas militares, soldados, tanques, a la plaza central de La Paz, donde está el Palacio Quemado, que es el equivalente a nuestra Casa Rosada, y el Congreso Viejo, el viejo edificio del Congreso, y lo rodearon, medio que se dieron señales y aparecieron imágenes propias de otras épocas de golpes de Estado. ¿Se trató de un golpe de Estado? Para muchos, bueno, el propio presidente Arce denunció un intento de golpe de Estado o de quiebre del orden institucional. El general Zúñiga nunca dijo voy a tomar el poder. Rápidamente reaccionaron en contra de esta asonada militar, te diría unánimemente toda América Latina, toda la región, como es habitual que suceda y es positivo que suceda, es decir, te guste o no te guste Evo Morales, su sucesor Arce, las ideas que ellos elaboran, las conexiones que tienen, no sé, con Venezuela o lo que sea, fueron electos por el pueblo de Bolivia y tienen que ser, en caso de ser removidos, por el pueblo de Bolivia en elecciones libres, transparentes, con competencia. Eso es lo que la región, América Latina, ha decidido en general como camino, salvo tal vez Venezuela, Cuba. Pero en general la condena de toda la región a esta asonada militar de la OEA, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, es decir, realmente de haber prosperado este movimiento militar, iba a quedar muy aislado desde el punto de vista internacional. Ahora bien, ¿qué pasó? El general Zúñiga se presentó allí, parece que dialogó con el presidente Arce y después depuso su actitud, o por lo menos comenzó a retirarse de la plaza. ¿Terminó todo? Bueno, está, como se dice, es una noticia todavía en progreso, en construcción. Se asemeja en cierta forma tal vez a lo que sucediera décadas atrás en la Argentina, cuando los militares intentaban condicionar al gobierno democrático de Alfonsín. Alfonsín los recibía, negociaba y después la casa está en orden. Salía Alfonsín diciendo que la democracia había prevalecido. Esperemos que esto sea así, termine simplemente en esto. Sí. Hasta ahora los hechos son estos. El general Zúñiga fue removido de su cargo, conversó con el presidente Arce, se retiró y comenzó a desmovilizar las tropas que habían ocupado la plaza central de La Paz. Luis, ¿y cómo está el presidente Bolivia Arce en el Parlamento? Es decir, ¿tiene apoyo, está dividido o está más bien, como quien dice, debilitado en ese sentido? Bueno, a ver, para entender la realidad boliviana tenés que entender que Arce es el heredero de Evo Morales. Uh-huh. Es decir, ante la imposibilidad de Evo de presentarse, se presentó su ministro, su exministro Arce. Y como muchas veces pasa, el heredero termina no en muy buena relación
con quien lo puso allí o lo promovió en ese cargo. Pasó con Lenín Moreno en el Ecuador y Rafael Correa, con, si querés, Kirchner y Duhalde. Es decir, muchas veces quien propicia con poder una candidatura de otro, ese otro después no responde necesariamente. Hay una enorme división en Bolivia entre Arce y Evo Morales. Sí. Arce quiere continuar en el poder y Evo Morales quiere volver al poder. Y esto es la verdadera interna de Bolivia. Del otro lado, toda la oposición tradicional boliviana, los partidos antiguos de Bolivia, la derecha boliviana, viendo esta pelea del movimiento que antes supo ser muy hegemónico y como tal, como consecuencia de ser tan hegemónico, muy exitoso en lo electoral. Algunos especulan con que en las teorías conspirativas, ¿no? Cuando vos vas leyendo ciertos especialistas, ciertos artículos, en algunos publicados recientemente como consecuencia de lo que sucediera hoy, te dicen hay que leerlo en esa interna, esta movida militar. Arce termina, si esto termina así como lo indicamos, termina siendo el que logra salvar la democracia, controlar la zonada militar, es decir, una medalla más para el presidente Arce, algo que en esa interna tan grande que tienen con Evo Morales perjudica al expresidente. Claro. Ahora, Luis, por lo menos de mi parte, la última, agradeciéndote mucho por tu tiempo. Aparentemente, a juzgar no por las imágenes que se han reproducido desde La Paz en el día de hoy, Zúñiga no habría tenido tanto apoyo de sus Fuerzas Armadas como para decir, bueno, vamos a ejercer una real presión justamente sobre el gobierno. ¿O sí? Y se notaba, viste, cuando empezaban a hacer el recuento, qué pasaba en Santa Cruz de la Sierra, la otra ciudad importante, la otra Bolivia, ¿no? Parecía que la policía estaba más tranquila por allí, en otros lugares. De persistir la actitud de los militares de ocupar la plaza, iban a llegar pronto los mineros. Las protestas mineras en Bolivia, cuidado con una protesta minera. Una vez en una esquina me crucé ahí en La Paz con unos mineros que estaban enojados y habían cortado unas calles y eran unas explosiones increíbles porque en vez de, no sé, miguelitos o petardos, tiran cartuchos de dinamita. Están acostumbrados a la dinamita porque es su instrumento de trabajo en las minas. Entonces era una fuerza importante de choque que estaba ahí, que había anunciado el gremialista de los mineros, obviamente muy a favor de Evo Morales y de Arce, que de persistir esta actitud ellos iban a marchar sobre La Paz con esa fuerza de choque. Y lo que se veía, tal cual decís vos, era un grupo militar ocupando la principal plaza, pero no era un tradicional golpe de Estado que toma todas las intendencias, todas las gobernaciones, la televisión, la radio, etcétera. ¿No podría generar un efecto contagio? Pero en general, cuando hubo golpes en estos países, en la América Latina, era una operación militar de mucha más envergadura que prácticamente no dejaba lugar a dudas. Un general se proclamaba presidente y rápidamente metían preso al presidente al que derrocaban. Todo eso no se registró, por suerte, porque como dijimos al principio, la América Latina en general y Bolivia en particular ha decidido a que los cambios de gobierno se tienen que hacer a través de elecciones, no a través de golpes de Estado. Luis, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, como siempre, aquí con Noticiero 9 Central, muy amable. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a todos los chaqueños y correntinos.